primera evolución tecnológica. ¿Qué quiere decir tecnológica? Que hay tecnología de por medio, no que hay una técnica, porque nosotros podemos, por ejemplo, mantener un pedazo de carne, una pata de jamón, en una técnica que se llama, bueno, hacemos un jamón crudo, ¿sí? Hay una técnica de curar ese jamón, pero eso es una técnica, no hay tecnología. La primer, digamos, gama se basa en la tecnología. ¿Y cuál fue la primera tecnología que se descubrió? La apertización, que es el enlatado. ¿Sí? Siempre cuento la historia, pero bueno, hay una historia por la razón de que aparece el enlatado. ¿Sí? Ese enlatado es la primer gama de los alimentos. ¿Sí? Ese producto que tal vez tengo esa carne y es lo que antes conocíamos como el corned beef, ahora ya un poco en desuso, pero bueno, era el enlatado de la carne. La siguiente evolución tecnológica fue el frío. Entonces con el frío aparece el congelado. Y ahí tenemos un producto congelado que es la gama 3. Este producto congelado es el mismo producto que la gama 1, solamente que lo estamos conservando de una manera, digamos, en el frío negativo, y lo que logramos es tenerlo durante más tiempo. ¿Sí? Esa es la gama 3, el producto como se encuentra en la naturaleza, sin ningún proceso previo y congelado. Luego aparecen las gama 4 y la gama 5, en donde no solo mantengo el producto en el tiempo, sino que además le agrego algún tipo de procesado. Y ahí aparece lo que llamamos la gama 4. La gama 4 es un producto que está procesado y listo para cocinar, ¿sí? En este caso, cubo de carne, pero podemos cosas más clásicas como una hamburguesa, ¿sí? Una hamburguesa es un producto que ya está procesado y lo único que tenemos que hacer es cocinarlo en el momento del servicio. Y por último aparece la gama 5, que es un producto procesado, cocido previamente, listo para regenerar. Esto es una gama 5, es un proceso, es un producto que yo ya lo tengo listo para consumir, ¿sí? Lo puedo hacer durar en el tiempo por varias técnicas o varias tecnologías. Puede estar congelado, puede estar pasteurizado, puede estar en atmósfera modificada, puede estar deshidratado. No importa el formato en el que esté, es un producto que está procesado, semiprocesado, cocido y listo para regenerar. Normalmente la tecnología de regeneración se nutre de gama 5, ¿sí? Productos que ya están cocidos al punto de cocción que yo lo quiero servir. Entonces, yo en regeneración normalmente estoy utilizando un producto gama 5. También podría utilizar un producto gama 4 que le doy la terminación de la cocción. ¿Cuál sería el caso? El caso sería de un panificado que ya está prefermentado, está precocido, premarcado y lo único que falta es darle la coloración. En ese caso también podemos llegar a hacer una regeneración. Pero en definitiva, productos que utilizo para regenerar son productos gama 4 y gama 5. El tema es cómo logro llegar a productos gama 4 y gama 5 de la mejor manera posible, ¿sí? Para lograr eso, tenemos que entender que hay un sistema de producción eficiente. Ese sistema de producción eficiente es, yo siempre lo comparo con la producción de latas de tomate, ¿sí? Las latas de tomate se elaboran en un momento en donde el tomate está en plena temporada, en donde hay alta calidad, donde hay abundancia y donde los precios son más bajos. Si yo conozco la tecnología para aprovechar todos esos beneficios, tengo un ahorro y una productividad muy eficiente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un sistema de producción eficiente en el cual genero la producción cuando hay abundancia, lo mantengo o lo produzco, perdón, de una manera eficiente, económica, lo mantengo en el tiempo creando un stock y después lo vendo o lo voy utilizando a medida que lo voy necesitando. Eso es un sistema de producción eficiente que utiliza la industria. La clave es cómo bajamos este pensamiento a producir nosotros en una cocina en el día a día, ¿sí? Hoy, cada vez más, hay tecnologías que nos ayudan
a pasar gran parte de nuestra producción a ese formato de trabajo, ¿sí? ¿Qué logro con esto? Con esto logro maximizar la productividad de la tecnología. Porque está muy lindo tener un horno súper inteligente, maravilloso, pero yo lo que tengo que hacer con ese horno es que esté en fase productiva la mayor cantidad de tiempo y con el full del volumen. ¿Qué significa? Yo necesito, si yo tengo un horno de 10 bandejas, lo ideal que es que esté cocinando 10 bandejas a la vez, las 8, 10 o 20 horas que lo pueda hacer trabajar. De esa manera, yo maximizo la productividad de la tecnología, ¿sí? Para eso, todas las tareas y procesos que genero en la cocina tienen que estar orientadas a la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo equipamiento tecnológico de alta productividad, lo que tengo que es producir en base a esas capacidades que me da esa tecnología en lugar a cualquier otro recurso. No voy a decirle, no voy a ponderar al recurso tal vez el humano, Juancito, que llegó a las 8, ¿y a qué hora, y qué hace Juancito a las 8? Y bueno, se toma un mate, después chequea los mails, después se fija mis samplas y después en algún momento va a tirar 2 bandejitas a cocinar y va a quedar el horno prendido vacío y después 2 horas más tarde va a tirar otras 4 bandejitas a cocinar. Ahí estoy ponderando tal vez el recurso humano. Lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, ¿cómo hago para que este horno esté constantemente funcionando? ¿Sí? Entonces tengo que orientar todos los procesos a la tecnología, ¿sí? Ese es el formato que voy a lograr una mayor productividad, ¿sí? Entonces, cuando yo si yo me transformo de esa manera, después vemos cuál es la clave para transformarse de esa manera, lo que voy a hacer es todos los lotes o toda mi producción va a estar relacionada a esta capacidad máxima de mis equipos. Entonces yo cada vez que voy a hacer pechugas de pollo, vamos a ver, es un ejemplo que voy a utilizar bastante seguido, hasta en la regeneración, cada vez que haga pechuga de pollo voy a hacer la máxima capacidad que mi horno pueda cocinar de pechuga de pollo. Cada vez que voy a hacer, no sé, una salsa de tomate, voy a hacer la máxima capacidad que mi olla pueda producir, ¿sí? Voy a buscar la olla más grande que tengo y cada vez que voy a producir salsa de tomate voy a hacer la máxima capacidad que pueda, ¿sí? Entonces, yo lo que me voy a basar es en la capacidad del equipamiento, ¿sí? Este lote que voy a hacer, si yo hago 50 litros de salsa de tomate, ¿sí? Siempre voy a hacer 50 litros de salsa de tomate. Lo que va a pasar es que voy a estandarizar la receta para esos 50 litros de tomates. Y cada vez que haga salsa de tomate, la voy a hacer igual, porque siempre voy a utilizar los mismos ingredientes. ¿Qué es lo que pasa? Tradicionalmente es que normalmente un día hago 12 litros, otro día hago 10, otro día hago 5, otro día hago 20. Entonces, esta relación de ingredientes o receta va variando constantemente. Entonces, la estandarización de ese producto va fluctuando a medida que yo voy cambiando las proporciones que estoy haciendo en la producción. Lo que logra eso es una inestabilidad en la estandarización de ese producto, ¿sí? ¿Y cómo logramos hacer todo esto? Porque es muy fácil lo que dice Fernando. Fernando es bárbaro, pero a mí no me vienen a comer ravioles con salsa de tomate todos los días la misma cantidad de gente. Y ese es el problema. El problema de nuestra gastronomía tradicional es que nosotros todo el tiempo la producción depende del servicio. ¿Qué significa? Yo voy a producir en base a lo que el servicio me está demandando de producción. Si yo sé que hoy van a venir, principio de semana, van a venir solamente 10 personas a comer ravioles con salsa, no voy a hacer 30 litros de salsa. Tal vez hago 1 litro, 1,5 litros, 2 litros de salsa. Mañana tal vez vienen 30, pasado tal vez vienen 40 y el jueves me voy a 50, el sábado, el viernes a 60 y el sábado exploto y hago 200 cubiertos con ravioles con salsa. Entonces, la fluctuación de la demanda, yo la acompaño con la fluctuación de la producción.
lo que tengo que lograr es separar la demanda de la producción. ¿Cómo logro esto? Con tecnología y con técnica, ¿sí? Porque yo puedo producir a una alta cantidad y después guardarlo en un stock y el servicio se va a ir nutriendo de ese stock hasta que ese stock baje y en algún momento vuelva a producir. ¿Cómo logro eso? Hoy, hace ya unos 10, 15 años, hay cada vez más tecnología que lo que logra es mantener un producto en altísima calidad en el tiempo. Casos, cocción al vacío y pasteurización, super congelado, hot fill, cook and chill. Hay un montón de tecnologías que lo que están haciendo es lograr una extensión de la vida útil con altísima calidad. Y lo que estoy haciendo yo ahí es desenganchar de alguna manera la producción del servicio. Esa es la clave. La clave a lo que hay que lograr es desenganchar producción de servicio. Cuando logro desenganchar estas dos variables, lo que voy a hacer es producir constantemente contra un par mínimo. Y a mí no me va a importar qué pasa en el servicio cuando yo hago la producción. No me va a importar si hoy vino mucha gente o no, o vino poca, porque yo tengo un stock. A mí lo que me va a importar es cuando ese stock baje a un nivel, ¿sí?, que yo denomino par mínimo, ese stock en par mínimo me dice, Fernando, tenés que hacer salsa de tomate. Y ahí arranca todo el proceso de hacer la salsa de tomate. ¿Hasta cuánta salsa de tomate voy a hacer? Hasta el par máximo. ¿Y ese par máximo qué es? Es un lote o 2 lotes o 3 lotes, un múltiplo de lote. Así que hago siempre 50 litros o 100 litros o 150 litros. No voy a hacer 75 litros de salsa porque otra vez entro en el problema de la estandarización. Acá es el caso, el servicio se va a nutrir, digamos, del stock y la producción se va a disparar en base al par mínimo, ¿sí? Dicho todo esto, ¿sí?, en donde tenemos que entender que vamos a producir un producto gama 4 o gama 5, que es lo que normalmente el cocinero conoce como mise en place. ¿Sí? Uno cuando va a hacer un servicio o un despacho, la teoría dice que no se va a poner a picar en ese momento el tomate para hacer un tomate con casé. La teoría dice que yo voy a tener como mise en place mi tomate con casé. Entonces, el tomate con casé es un gama 4, es un producto preelaborado listo para cocinar. Si yo, por ejemplo, voy a marcar, por decir algo, unos bife de chorizo de 10 centímetros de espesor, los voy a marcar previamente y eso es un producto gama 4 o un gama 5, casi cocido, listo para regenerar. O el caso de la cocción al vacío, que es el hermano mayor de la regeneración. ¿Por qué? Porque yo, cocinando al vacío, yo logro tener un producto en excelente calidad, un producto en el punto de cocción ideal y un producto ya precocido y frío y guardado, ¿sí?, que lo voy a utilizar posteriormente para regenerar. Cuando hablamos de regenerar, en realidad la diferencia con recalentar, ¿no? Porque toda la gente te dice, pero estás recalentando. Sí, bueno, si lo decimos así, tal vez no queda muy bien, pero en realidad regenerar significa devolver temperatura de degustación más humedad. La clave de la regeneración es la incorporación de la humedad en el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, ¿sí? Primero vamos a aclarar de temperatura de degustación. Temperatura de degustación, cuando hablo de temperatura de degustación mínima estoy hablando del paladar, ¿sí? Acuérdense que cuando yo voy a regenerar, en la mayor cantidad de los casos, ese producto ya está cocido. ¿Qué significa? Que si la pechuga de pollo, la temperatura ideal de cocción a corazón de la temperatura de pollo es 64, 65 grados, ya está cocida, ya está en el punto de cocción ideal. Cuando yo la regenero, lo que tengo que hacer es darle temperatura para que yo, consumidor,
no lo sienta frío, no para cocinar. Son dos temperaturas totalmente distintas. Entonces, la temperatura mínima de degustación es 55 grados. ¿Qué es eso? Es una barrera en donde nuestro paladar empieza a sentir que ese producto está frío, ¿sí? Por debajo de 55 grados tengo altas chances de que el consumidor en general empiece a sentir el producto frío. Perfecto. Ahora, ¿hasta qué temperatura regenera el producto? Y lo ideal es no pasarme de 65. ¿Por qué? Porque la pechuga, su cocción ideal es a 65. Si yo cuando regenero me paso y me voy a 75, lo que estoy haciendo es destruyendo la calidad de la pechuga. Entonces, ¿cuáles son mis bandas en donde yo tengo que regenerar? Entre 55 y 65 si es que quiero cuidar la calidad del producto. Entonces, el límite inferior de la regeneración, o ya vamos a ver del mantenimiento, es 55 grados. El límite superior es a gusto. Lo que aconsejo siempre es que no pase la temperatura ideal de cocción de la menor temperatura de los productos que estoy regenerando, ¿sí? Ahora, la humedad normalmente, ¿sí?, dentro de los sistemas de regeneración, hay tres variables de humedad, porque no todo se regenera a la misma humedad, ¿sí? Hay productos que se regeneran a baja humedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque son productos más bien secos, caso una tarta, una quiche, algo que tenga una masa crocante, la humedad de regeneración va a ser baja. Un producto estándar, la pechuga con un puré o con una mil hoja de papa, con vegetales, va a tener una humedad media, que es aproximadamente el 40%, y hay productos que necesitan una alta humedad, por ejemplo, unos ravioles que ya están precocidos, si yo lo pongo en el horno con baja humedad, lo que va a pasar es que se va a resecar superficialmente. Entonces ahí estamos hablando de una regeneración a unos 70-80% de humedad, perdón. Ahora, hay algo y muy interesante que los cocineros a veces nos olvidamos, que la humedad o el sacar humedad del producto genera que ese producto está mermando, ¿sí? ¿Qué significa? Cada vez pesa menos. ¿La merma qué es? La merma es el peso que pierde un producto a medida que pasa el tiempo. Puede ser por cocción, que es lo que todos conocemos, pero también puede ser por abatimiento, puede ser por enfriado, puede ser por almacenaje, puede ser por un montón de razones. Lo que tenemos que entender que para mantener la calidad de nuestro producto, tenemos que entender desde que la vaquita, ¿sí?, se genera la faena de la vaquita hasta que llega al producto, al plato del comensal, hay una X cantidad de humedad que nosotros debemos mantenerla, ¿sí? Porque esa es la calidad del producto. Si yo en cada proceso voy lastimando ese producto, lo que estoy haciendo es perder humedad, por consiguiente pierdo merma, y lo que estoy generando es un aumento del costo real del kilo, ¿sí? Algo muy importante a tener en cuenta. Y no solo eso, que es la calidad que estoy perdiendo. Entonces, si yo recibo un producto destapado, lo guardo en una cámara destapado, lo que va a pasar, el aire de la cámara lo va a ir secando. Yo después lo agarro, lo proceso todo, lo dejo todo cubeteado, destapado, lo sigue secando. Cuando lo cocino, le hago una cocción muy violenta en un ambiente seco, se sigue deshidratando. Si yo no lo pongo en un abatidor para que enfríe rápido, enfría lentamente, se sigue deshidratando. ¿Vieron cuando se seca, cuando ustedes sacan un producto del horno o de una olla o donde sea y ven que sale vapor? ¿Ese vapor qué es? Merma. Ese vapor significa que ese producto se está secando, se está deshidratando, significa que pesa cada vez menos. Eso es costo, ¿sí? No solo es costo, es calidad del producto. Entonces, nosotros tenemos que entender que en cada proceso que hacemos tenemos que cuidar la humedad, no solo la temperatura de cocción, no solo el corte, no solo que esté todo perfecto, etcétera, sino también cuidar esa humedad, ¿sí? Por eso en la regeneración se devuelve temperatura con humedad, ¿sí? Más allá de que obviamente la humedad acelera los procesos, ¿sí? Pero regenerar, vuelvo a insistir, es devolver temperatura y humedad al producto, ¿sí?
Vamos a ver un detalle de lo que es la curva de regeneración, sobre todo en productos que se van a regenerar al plato. ¿Cómo es el sistema de regeneración al plato? Es el sistema que se utiliza para banquetes, ¿sí? ¿Cómo es básicamente el funcionamiento? Yo tengo mi producto cocido, terminado al punto de cocción. Volvemos a nuestra pechuga de pollo. Sellé la pechuga de pollo, lo vamos a hacer con tecnología porque Fernando se especializa en eso y se vamos a hacer cocinamos al vacío, perfecto. Sellamos la pechuga de un solo lado, cuidamos, abatimos rápidamente, ponemos dentro de la bolsa algún condimento, envasamos al vacío. Fernando me dijo 65, 64, 65 la mejor temperatura de la pechuga, perfecto. Cocinamos en un medio de cocción a 64, 65, horno vapor saturado, agua, como quieran. Siempre en humedad, cocinamos esa pechuga a 65 grados. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hacemos un cálculo de cuánto va a tardar en cocinarse y tenemos un producto cocido. Lo podemos además pasteurizar para darle más vida útil. Perfecto, tenemos nuestra pechuga. Hacemos lo mismo, vegetales asados. Cocinamos vegetales, cucanchí, cocinamos, enfriamos, tenemos vegetales asados. Por otro lado, mil hoja de papa tradicional, hacemos un mil hoja de papa, lo ponemos al horno, cocinamos, abatimos, porcionamos. El día anterior del evento armamos los platos. Plato tradicional, el que va a ir al comensal, se va a disponer la pechuga, los vegetales y el mil hoja de papa. Eso se va a poner en un carro, ese carro para platos especial, y los ponemos todos ahí en frío. Todo esto está en frío y ya cocido, listo para regenerar, ¿sí? Un producto gama 5. Lo ponemos en nuestro carro, le ponemos una funda térmica y lo guardamos en la cámara. Lo dejamos de acá para mañana. ¿Evento de cuántos tenemos? 400 personas. Perfecto. 4 carros de 100. Agarramos 4 carros, cargamos 100 platos armaditos. Lo vamos a hacer tranquilo el día anterior. ¿Por qué? Porque no tenemos un servicio que nos está corriendo. Volvemos a la misma situación. El servicio no está apretando a la producción. La producción produce, es indiferente del servicio. Entonces, el día anterior ya tenemos el producto frío puesto en cámara, ¿sí? Al día del evento regeneramos el producto. ¿Qué significa? Vamos a agarrar ese carro con la vajilla, con el producto y lo vamos a incorporar al horno. Como es pechuga de pollo, va a ir a una humedad media. Y vamos a ver ahora qué pasa con ese producto. Fíjense que hay varias temperaturas que vamos a utilizar. La primera que vamos a medir es la temperatura del producto en sí, la pechuga, el mil hoja de papa y los vegetales. Esa es una temperatura que vamos a testear. La segunda temperatura importante es la vajilla, ¿sí? Tenemos una vajilla de cerámica que vamos a testear y vamos a ver cómo funciona esa temperatura. La tercera temperatura que vamos a ver es a qué temperatura va a estar el horno, ¿sí? Esas 3 curvas de temperatura nos va a decir qué es lo que va a estar pasando. Y eso es lo que vamos a ver ahora y le voy a contar un poquitito cómo funciona, ¿sí? Si ven la temperatura de arriba, la azul oscura, es la temperatura del horno. Acá estoy hablando no de un sistema de rational que hace todo esto automático, sino imagínense que ustedes tienen un horno que funciona a mano, ¿sí? Mientras sea un horno combinado lo pueden hacer. Lo que van a hacer es colocar ese horno a 180 grados. Normalmente la temperatura de regeneración está entre los 120 y 160 grados, más o menos, a una media de 140. Entonces, nosotros vamos a regenerar este plato a 140 grados, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Yo lo estaba precalentando el horno a 180 y en un momento voy a abrir el horno y voy a poner el carro con todos los platos. En ese momento viene la caída de la temperatura del horno y en ese momento ingresa al horno estas 2 curvas que están abajo. La celeste es el producto en sí y la naranjita es la vajilla. Y ahí si se fijan, yo puse 65 como límite mínimo, 55 como límite mínimo y 65 como límite máximo de lo que yo quiero llegar a mi pechuga y los vegetales y el mil hoja de papa, ¿sí? Entonces, cuando coloco el producto adentro del horno, va a empezar a regenerar y va a empezar a devolverle temperatura y humedad. Si se fijan, la curva de la vajilla sube
mucho más rápido. ¿Por qué? Y bueno, porque no tiene humedad. Al no tener humedad, ¿sí?, la transferencia de calor va mucho más rápido y es un producto que rápidamente pasa los 100 grados de temperatura. De hecho, necesito que pase la vajilla los 100 grados de temperatura. Ahora vamos a ver por qué. El producto que está sobre la vajilla, voy a calcular para que cuando termine el proceso de regeneración, que normalmente tarda entre 8 y 12 minutos aproximadamente, cuando termine ese proceso de regeneración, esté por debajo de los 65 grados, pero por arriba de los 55. Recuerden que hay algo que se llama inercia térmica, que como yo el horno lo tenía a 140, si yo saco el producto a los 65, lo que va a pasar es que se va a pasar, ¿sí? Se va a ir tal vez hasta 68, 70. En cambio, si yo lo saco un par de grados antes, lo que va a pasar fuera del horno es que va a remontar, irá hasta 65, 66 grados, y después, una vez que sale del horno, se va a poner en una funda térmica que lo que va a hacer es mantener que esa temperatura no baje abruptamente, ¿sí? La idea es que me mantenga, una vez que el producto salga del horno, me lo mantenga por lo menos entre 30 y 40 minutos por arriba de los 55 grados. La curva que ven arriba, que dijimos que era la vajilla, fíjense que pasa violentamente por arriba de los 100 y después empieza a caer. ¿Por qué quiero que pase arriba de los 100? Recuerden que esto tiene humedad. Esa humedad va a condensar en el plato. Entonces, lo que va a pasar cuando ustedes sacan el producto de la regeneración, van a ver que el plato probablemente esté mojado o húmedo. Lo que necesitamos es que esa vajilla donde está posada la humedad esté por arriba de los 100 grados para que en el proceso posterior de mantenimiento se vaya secando la vajilla. Esa es la clave. Entonces, la vajilla debe pasar los 100 grados, el producto va a ir por arriba de los 55 y por debajo de la temperatura ideal de cocción del producto, en este caso pechuga, 65 grados, y después entra en la fase de mantenimiento del carro con una funda, ¿sí? ¿Cuánto va a demorar esto a bajar de los 55 grados? Normalmente entre 30 y 40 minutos. ¿Cuál es el beneficio de la funda? El beneficio de la funda es que yo puedo volver a hacer otro proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer otro gráfico para que lo vean. Esto va a lograr de que cuando sale el primer plato, el primer carro, inmediatamente pongo un segundo carro, y cuando sale ese segundo carro, pongo otro tercer carro, y cuando sale ese tercer carro, pongo otro cuarto carro, y recién cuando sale el cuarto carro, puedo empezar a generar ese despacho teniendo todos los 4 carros funcionados, todos los 4 carros regenerados, ¿sí? De esa manera, lo que logro es que con un solo equipo le doy 4 vueltas a la regeneración. Entonces, un horno que me puede hacer 100, 110 cubiertos, me termina haciendo 400, 440 cubiertos en un evento, ¿sí? Entonces, redondeando, regeneración. La regeneración es una tecnología en donde nosotros devolvemos temperatura y humedad, en este caso del ejemplo, en un plato, se puede dar en varios formatos, se puede dar en bandejas, ¿sí?, para buffet, se puede dar en platos individuales para un servicio. En un servicio yo puedo poner el horno en sistema de regeneración y lo único que hago es tener armado ya 15 platos de cada uno de mi menú, o según estadística, qué cantidad de platos de ese menú, y a medida que me lo van pidiendo, lo que voy haciendo es regenerando los platos en individual. Eso sería una regeneración para servicio de restaurante, ¿sí? Puede ser, como dijimos, para buffet, para restaurante, o también para banquete, que es para lo que realmente se inventó, ¿sí? Entonces, producto quinta, cuarta gama, entra en un sistema de regeneración, ese sistema de regeneración va a servicio, ¿sí? Básicamente ese es el funcionamiento. La clave, ¿cuál es? Ser muy eficiente en la producción. Imagínense que yo sé que tengo 5 eventos en el mes con pechuga de pollo. Todas las pechugas no la hago cada vez que hago un evento, la hago el primer lunes del mes.
hago las pechugas para todo el mes. Entonces, soy muy eficiente. Lo mismo pasa con la salsa. Todos los cocineros sabemos que hacer 50 litros de salsa y hacer 20 litros de salsa tardamos lo mismo. No tardamos 5 veces más, tardamos lo mismo, un poquito más, un poquito más. Entonces, en lugar de repetir durante el mes 5, 6 veces, 8, 10 veces hacer la salsa, la hago toda una vez. Hago un sistema, una técnica, una tecnología de mantenimiento de pasteurización que se llama hot fill, envaso todo en caliente, abato, rápido, me dura todo el mes la salsa, ¿sí? Entonces, el producto, o sea, el proceso, la elaboración del proceso, soy muy eficiente, en la regeneración soy muy eficiente, ¿sí? Bueno, hablé demasiado, me parece. Sandrita. Buenísimo. Fer, acá estoy. Bueno, tranquilo. Súper claro. Obviamente esto es todo lo que es el sistema de producción y mucho más, y súper claro. Lo que yo voy a hablar más que nada es cómo este sistema se hace a través de nuestros equipos Rational. Obviamente todo eso tiene que ver con lo que vos dijiste, una programación y una producción estandarizada y bien eficiente para que todo salga de acuerdo a los estándares que nosotros estamos acostumbrados en nuestro restaurante, en nuestro negocio, en nuestro hotel. Como dijiste, el sistema de regeneración siempre tiene que estar acompañado con un porcentaje de humedad. La humedad lo que va a hacer es obviamente acelerar mucho el envío de la temperatura a los alimentos que están fríos, que ya están cocidos y ya están abatidos, y aparte, obviamente, evitar esa parte de resecamiento en la parte superficial en el caso del proceso de regenerado que estemos haciendo. Así que esa es la gran diferencia también, como dijiste vos, de recalentar en algún equipamiento más convencional. Yo lo que tengo para seguir esta charla es una presentación, así que voy a compartir mi pantalla, y en un momento lo que quiero mostrar es un video como para ver también, como decía Fernando, cómo es la regeneración para lo que es banquetes, el servicio de banquetes, lo que sería utilización de todo lo que es el sistema de los carros móviles para platos y todo lo que es ese cobertor que se llama thermocover, y cómo nosotros podemos hacer en un solo equipo la regeneración de gran cantidad de platos. También vamos a ver cómo se puede regenerar en contenedores bandeja, que creo que una de las preguntas era esa, si es una diferencia lo que es el finishing o lo que es la regeneración en platos y lo que es la regeneración en bandejas. Quiero también detenerme un poquitito en eso, porque hay una diferencia, sobre todo la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con sonda para llegar a una temperatura justa de servicio, y después también la posibilidad de regenerar en envases descartables, donde nosotros estamos viendo que muchos de nuestros clientes se están como reinventando en esto de lo que es el delivery y el takeaway. Así que, si te parece, voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Y un poco lo que quería arrancar diciendo es las exigencias que generalmente nosotros tenemos o lo que vemos en nuestros clientes del sector de la alimentación. Sobre todo lo que es la necesidad de poder llegar a esas exigencias que tienen nuestros clientes, sobre todo la necesidad de gran cantidad o diferentes ofertas en lo que son los platos, que tengan esa sensación de que el plato está recién hecho, todo lo que comentó Fernando al principio, de una producción eficiente, estandarizada, cuidando con teniendo todos los cuidados, tanto higiénicos como poder abatir las temperaturas y todo eso, logramos que en el momento que nosotros tengamos que realizarle el finishing o la regeneración del plato, van a aparecer como recién hechos y recién salidos de la cocción. La amplia oferta de platos, hoy en día todo lo que son las diferentes dietas que podemos
que podemos encontrar, ya sea bajo en sodio, baja en calorías, etcétera, vegetariana, vegana, bueno, hay un montón de nuevas dietas que nuestros clientes cada vez, o el comensal cada vez está más interesado de conocer, o porque sigue una dieta específica por el tema de un tipo de alimentación. Obviamente todo lo que tiene que ver con la elaboración con bajo impacto ambiental, cuando hablamos de esto tiene mucho que ver con el ahorro energético, el ahorro de agua, el ahorro de energía, el ahorro de diferentes productos como aceite, diferentes productos que obviamente van a tener un impacto en lo que es el medio ambiente. Entonces logramos a través de una producción eficiente, estandarizada, bajar todo ese consumo. El ahorro de espacios, en el caso de lo que son las cocinas, generalmente las cocinas son más pequeñas y necesitamos obviamente darle más espacio a lo que es el salón. En muchos casos la falta del personal especializado, y sobre todo lo que es la fluctuación de personal, donde nosotros, gracias a nuestros equipos, logramos también a través de apretar un botón, lograr una producción o lograr un finishing o una regeneración totalmente estandarizada, sea quien sea el que esté haciendo el servicio. Y sobre todo, y no es un tema menor, la seguridad en la producción. Sobre todo lo que son datos que nos pueden dar trazabilidad de que los productos han llegado a una temperatura justa. Estamos hablando, obviamente, generalmente nosotros tenemos un grupo de nutricionistas o todo lo que es la gente de seguridad que tiene en un montón de clientes nuestros, ya sean fábricas de comida o hoteles o en el caso de lo que son hospitales o clínicas, necesitamos siempre tener control absoluto de las temperaturas, tanto de cocción, como hablaba Fernando, temperaturas justas en el corazón de la pieza, como en temperaturas de regeneración. Lo que vemos también es una de las mayores necesidades y desafíos de lo que es el sector de la alimentación, tiene que ver con un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? La alta rotación de personal, también las elaboraciones que requieren mucho tiempo, sobre todo cuando estamos trabajando con equipamiento más convencional, donde necesitamos mucho tiempo de precalentado, por ejemplo, de planchas, de freidoras, de cacerolas con agua, la fluctuación en la calidad de los platos, ¿también? Vas un fin de semana y tenés una calidad, vas en la semana tenés otra calidad, o sea, no lográs la estandarización, la necesidad de mantener calientes los platos, en el caso, por ejemplo, del buffet, o en el caso de lo que es el finishing o el regenerado a la carta, la producción en exceso, como hablaba Fernando, no tener un buen plan de producción, generalmente nos excedemos en lo que es la cocción o la producción de los alimentos, la presión económica, obviamente todo lo que es reducción de los costos, es también una presión que recae generalmente en todo este tipo en este sector, obviamente, y todo lo que tiene que ver con las demandas de los clientes. Nosotros vemos que nuestro sistema de regeneración, que lo conocemos como finishing, puede ser una solución ideal para este tipo de negocios, donde nosotros podemos tener, en este caso, lo que sería dos tipos de sistemas, sin hablar obviamente de lo que sería la cocción y el servicio directo, sino estos sistemas que tienen que ver con la cocción, obviamente la bajada de temperatura y el finishing y el mantenerlo a una temperatura de servicio, y lo mismo lo que sería el sistema de cook and chill. Nosotros cocinamos, enfriamos o abatimos y después regeneramos, ¿está bien? Obviamente también tiene que ver con, como dice ahí, la producción eficiente de platos y un servicio higiénico y seguro. Acá vamos a ver lo que es el finishing enfocado en lo que sería un buffet. ¿Está bien? Obviamente los buffets, estuvimos hablando con varios colegas, generalmente en lo que es la hotelería, obviamente esto va a tener que cambiar de alguna manera, ya todo lo que es el autoservice y todo eso se va a complicar cada vez más, pero creemos que capaz un buffet asistido por
por el personal de cocina, vamos a poder lograrlo. Y para eso nosotros necesitamos hacer primero la producción, abatirlo y después la regeneración en contenedores que luego nutran una línea caliente, ya sea un buffet. Eso es un poco lo que preguntaban recién. Y de esta manera sería un poco como sería el gráfico, ¿no? Donde nosotros hacemos la producción o preproducción de los platos, abatimos la temperatura en un abatidor de temperatura, luego seguimos con lo que es el almacenaje y la división en porciones, luego hacemos el finishing en los diferentes contenedores que luego van a ir, ya sea a un servicio de buffet, y también esto se puede enfocar perfectamente en lo que sería el room service en un hotel, pongámosle un ejemplo donde yo perfectamente con un personal auxiliar, teniendo todo ya cocido perfectamente, puedo lograr un finishing y llevar, por ejemplo, un plato súper de altísima calidad en un room service. Luego tendríamos la posibilidad de lo que sería, en este caso, la regeneración para un servicio de delivery y takeaway. Hoy en día, como les comentaba antes, muchos de nuestros clientes mudaron a este sistema. Entonces, podemos lograr el mismo circuito de producción, abatimiento, y ahí es donde nosotros podemos, una vez cocido, envasarlo al vacío y directamente o regenerarlo o venderlo perfectamente al vacío para después una regeneración en el hogar, o directamente para lo que sería el delivery o sobre todo lo que es el takeaway, poder hacer el finishing en descartables. En este caso es un descartable eco-friendly, es el que sería un biodegradable, donde podemos, por ejemplo, regenerar un plato perfectamente de una pasta con una salsa sin ningún problema en el mismo contenedor, y el comensal puede retirarlo directamente y comerlo de ese mismo contenedor. Lo mismo otro tipo de contenedores aptos microondas, lo mismo algunos contenedores como por ejemplo los de aluminio, resultan perfectamente para lograr el finishing en este caso de platos. Obviamente tenemos otros tipos de finishing, como hablaba Fernando, del tema de los panificados. O sea, nosotros tenemos sistemas de regeneración de prehorneados, por ejemplo, se adaptan perfectamente a todo lo que son pequeños locales donde no tienen la producción, sino que lo que hacen es tercerizar en lo que sería la gama 4 que decía Fernando, por ejemplo, medialunas prefermentadas, directamente súper congeladas y directamente se hacen una cocción en Rational y después se puede, por ejemplo, hacer un finishing sin ningún problema. Lo mismo el tema de panificados que ya vienen prehorneados, súper congelados, y hacer también este finishing de prehorneados donde podemos lograr, como decía anteriormente, la combinación perfecta de calor seco y humedad, y luego, obviamente, lograr ese terminado final para que el consumidor lo pueda llevar a su casa en frío y regenerar, o directamente llevarse el plato ya caliente, por ejemplo, al mediodía como un almuerzo en su oficina. Esto es un poco las diferentes posibilidades que tenemos de lo que es el finishing, este sistema de regenerado de Rational, donde nosotros tenemos la posibilidad de realizar un finishing para lo que es los buffets, o sea, lo que serían contenedores gastronómicos, contenedores tipo bandejas o tipo buffet. Es ahí donde también podemos realizar el regenerado o el finishing en contenedores biodegradables, aptos microondas. También tenemos la posibilidad del regenerado de lo que sería el sistema de buffet, o lo que sería el sistema de eventos, o lo que sería las grandes cantidades de platos en lo que sería un banquete. Y también tenemos otras posibilidades como un emplatado a la carta, donde podemos trabajar directamente en el equipo con platos individualmente sobre rejilla, y tenemos lo que sería el finishing, como les comentaba, de prehorneados, y también otras posibilidades como dorado final y ese tipo de cosas que le dan un terminado final a diferentes platos, pudiendo controlar perfectamente la temperatura en el centro. Eso sería la primera imagen. La segunda y tercera imagen tienen que ver con la posibilidad de trabajar con sonda
Ejemplo, si yo quiero regenerar un contenedor de una pasta con salsa en un gastronorm y después lo voy a colocar en un buffet, es muy probable que me convenga hacer un regenerado o un finishing con una temperatura corazón, o sea, yo pongo la sonda en esa bandeja con la pasta y la salsa en frío y quiero que llegue a una temperatura, en este caso, de 72 grados, pongamos. La otra posibilidad es trabajar sin sonda, de esa manera lo que era grados centígrados se me transforma en un cronómetro y yo puedo trabajar por tiempo. Eso me va a servir mucho más, por ejemplo, si yo quiero regenerar pequeñas porciones en descartables o, por ejemplo, en un plato individual. Entonces yo hago la prueba, digo, en 10 minutos está perfectamente regenerado, entonces ya lo puedo grabar y directamente lo puedo trabajar en cargas mixtas por niveles. Dependiendo del producto que yo quiera hacer, puedo hacer perfectamente un trabajo por niveles con diferentes tipos de platos. Las próximas imágenes, la 4, 5, 6 y 7, tiene que ver con los climas. ¿Bien? ¿Qué significa el clima? Es la combinación seco. Eso sería un clima más bien seco, aunque siempre, aunque sea lo más seco, también vamos a encontrar ese porcentaje mínimo de humedad. La segunda opción sería un clima que va a ir a unos 140 grados con 60% de vapor. Ejemplo, si yo quiero regenerar algún plato, por ejemplo, de algún pollo con alguna salsa de alguna guarnición de verduras. El tercer caso sería un clima de 120 grados con 90% de humedad. Ejemplo también, algún estofado, algo así que necesita más cantidad de humedad. Y en el caso de la última opción es 100% vapor a 100 grados. Ejemplo, si yo quiero regenerar algún otro plato, algún consomé con alguna pasta o alguna pasta con algún caldo, etc. Entonces, cada uno de los platos va a tener un clima ideal para ser regenerado. Cada una de las opciones, ya sea en contenedores para una línea caliente en un buffet, contenedores individuales de porciones para, por ejemplo, un delivery o un takeaway, y obviamente todo lo que sería el sistema de finishing para banquetes, que para eso necesitamos el carro de platos con la thermocover y los carros como para poder hacer ese regenerado. Acá hay una imagen que tiene que ver con cocciones mixtas a la carta, donde yo también, pudiendo tener los productos previamente cocidos, ejemplo, si yo tengo los bifes que se ven ahí ya cocidos al vacío y lo último que le tengo que dar es un marcado en parrilla, o si quiero regenerar alguna milanesa, o si quiero regenerar algunas papas o algunos vegetales grillados, puedo hacerlo perfectamente en un mismo equipo con la posibilidad de trabajar en los diferentes niveles de acuerdo a cada uno de los equipos y tener control individual de cada una de las bandejas de acuerdo a cada uno de los pedidos o a la comanda que me llega a la cocina. Una de las cosas muy interesantes que tienen que ver con la seguridad que le puede dar en una cocina, sobre todo cuando no tenemos personal muy idóneo en lo que es la cocina o tenemos mucha rotación, tiene que ver con la posibilidad que nosotros tenemos de generar diferentes perfiles en nuestros equipos y simplemente mirando una foto, nuestro personal puede desde producir o cocinar hasta regenerar sin ningún problema, y eso se llama My Display, donde yo tengo posibilidades de evitar un montón de errores en el momento de la producción y del servicio. ¿Está bien? Esto se genera a través de diferentes perfiles o diferentes usuarios y cada uno puede tener posibilidades o menos posibilidades de acceder a los diferentes cosas que se pueden hacer en el equipo. La otra cosa que es muy interesante es que yo puedo descargar los datos HACCP, ¿bien? Desde los 40 días, los últimos 40 días, directamente desde el equipo,
¿está bien? Donde yo ahí tengo los diferentes lotes de cocción de diferentes producciones, donde yo puedo asegurarme perfectamente las temperaturas a las que ha llegado el producto y asegurarme la seguridad alimenticia. Eso también, gracias a lo que es nuestra plataforma digital Connected Cooking, tengo hasta los últimos 6 meses de todos nuestros lotes de producción a través de esta plataforma, donde yo puedo tener conectado todos mis equipos. Desde mi computadora puedo controlar absolutamente todo lo que sucede en nuestra cocina, puedo ver en qué estado de limpieza están nuestros equipos y aparte puedo tener la posibilidad de enviar los diferentes procesos de cocción y de regenerado desde la computadora a todos mis equipos, en todas mis sucursales o en todas mis cocinas, por ejemplo, en el caso de una fábrica de alimentos o en el caso de un hotel. De esta manera yo puedo tener documentación de absolutamente todos mis procesos, ya sea de producción como de finishing o de regeneración, y aparte también puedo tener control absoluto de todos mis equipos y puedo también vincularlos a mi sistema, a mi servicio técnico para que me hagan un control absoluto de todos los desperfectos que puedan llegar a tener en el caso de nuestros equipos Rational. Yo lo que voy a hacer ahora, si les parece, es compartirles un video, ¿está bien? Donde en unos minutos se va a mostrar las diferentes posibilidades de finishing o las diferentes posibilidades de regeneración que tenemos en Rational. Se muestra un poco todo el proceso de lo que es la cocción, de lo que es el abatimiento, de lo que es el porcionado o el armado de los platos en frío y después las diferentes posibilidades del finish. Ezequiel, te interrumpo un segundito, yo te aviso si el video no se llega a ver bien, porque hubo un par de momentos que había dificultades, que se colgó un poquito, y a veces el video, quizás tenemos suerte y está fantástico, pero yo cualquier cosa te aviso si no se ve bien. Perfecto, dale, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, esperemos que se vea. Cualquier cosa, Sandra, me avisas, dale. Te aviso.
Bien, bueno, ahí pudimos ver las diferentes posibilidades de finishing en nuestro equipo, desde posibilidades de contenedores para colocar en un buffet o perfectamente para lo que es la cocción directamente en platos. Tanto en platos individuales, por ejemplo en un proceso de finishing a la carta, cuando nos van pidiendo de acuerdo a las comandas o a la necesidad del salón, nos van pidiendo y nosotros podemos ir regenerando sin ningún problema en platos individuales sobre rejillas o directamente en un rack móvil para platos, en ese caso para lo que serían los banquetes, que después, si se fijaron en el video, lo que trabaja en la sonda, en ese caso, en ese tubito de cerámica, es la temperatura de la que hablaba Fernando, que tiene que ver con la temperatura de la vajilla para que mantenga obviamente esa temperatura y pueda evaporarse toda la humedad que genera el sistema en lo que sería el plato. Y obviamente todo lo que es la mantención en la termocover, que es ese cobertor azul donde mantiene las temperaturas hasta 20 minutos, 25 minutos, y también va a ayudar obviamente a bajar la temperatura de la vajilla para que después el servicio a través de los camareros sea de manera correcta. Y termina como de evaporar toda la humedad que pudo haber quedado en los bordes del plato. Después se pone la salsa, se ponen las decoraciones y el servicio ya está listo el plato ya está listo para salir al salón. Nosotros, como les comentaba antes, estamos mucho trabajando con lo que es el cliente en esto de transformarlo en lo que es el delivery, y eso tiene que ver obviamente con todos los servicios que nosotros damos postventa, que estamos ahí para darle una mano a los clientes. Obviamente hay muchos de los participantes de hoy que son clientes de Rational y en muchos casos estamos en contacto directo con ellos para darle una mano en lo que sea. Perfecto, clarísimo. Igual estos videos también, ¿no? Están en la página de Rational, Sí, ¿verdad? sí. Si quieren yo los puedo, se los puedo compartir. Denme un segundito, les paso el link. Sí, no te preocupes porque luego después hacemos un resumen con los participantes y les compartimos, porque después quizás cierran la pantalla y justo después no lo anotaron. Bueno, si están de acuerdo las dos, vamos a la parte de preguntas, que hay por ahí algunas que vos fuiste sondeando, así que después me van aclarando si están respondidas. Algunas tienen que ver con la primera presentación, la primera parte de la presentación de Fernando. Una de Marcelo dice: lo que me marca la capacidad máxima en el proceso de preproducción, ¿no es el frío? Exactamente, digamos, en el nuevo formato de trabajo, el cuello de botella es el frío, ¿no? La capacidad de guarda y stock. Si bien hay formas de optimizar la hora, ¿sí?, de trabajo, la clave sí es el frío. Pensemos que hoy hay tecnología y equipamiento que logra en espacios muy reducidos ser altamente productivo. No solo eso, si nosotros entendemos que podemos trabajar en un formato totalmente distinto, donde separo servicio de producción, yo puedo producir 20 horas por día, si quiero. El tema es dónde guardo eso, ¿no? Entonces, sí, una de las claves, sí, que yo siempre digo cuando voy a un cliente que tiene que pensar es no tanto en el espacio de producción, sino en el espacio de frío, en el espacio de guardado de ese producto, ¿sí? Porque nosotros estamos generando un stock. Exactamente. Bien, acá Julián te hace una consulta, dice Fernando, ¿el caso del salmón es una excepción a esta regla? Porque nosotros hacemos un salmón, cocción al vacío, 45 grados, claramente si lo regenero a 55, le estaría cambiando el punto de cocción. Sí, el caso del salmón, también hay otro formato que muchas veces se utiliza para la regeneración, salmón y pescado, todos los pescados que tienen baja temperatura de cocción. Vos pensás que, primero, el pescado tiene un tipo de fibra, una anatomía que hace que la cocción sea muy rápida, ¿sí? Segundo, los pescados son filet normalmente de grosor chiquito. Entonces, imagínate que un salmón 45 es el mejor punto de cocción del salmón. Entonces, es una temperatura muy bajita.
Lo que muchas veces se hace en regeneración es lograr solamente un dorado de uno de los lados, ¿sí? Lo que se llama la cocción unilateral, y después se deja directamente crudo. Se pone en el plato crudo y en el momento de la regeneración se llega a la cocción de los 45 grados. En ese caso te evitas el proceso previo del envasado al vacío y la cocción a justa temperatura de 45 grados, que para mí es el punto ideal del salmón. Bien, Carlos Jiménez dice, ¿con 55 grados no incrementamos la posibilidad de riesgo de ETAs? ETA, enfermedades transmitidas por alimentos, le cuento para todos. A ver, el tema es así, nosotros ahí ya no estamos hablando de un proceso de cocción, el proceso de cocción fue previo, entonces la barrera donde nosotros logramos una eliminación de las bacterias fue previa. Primero, recordá que la regeneración la hicimos a 65 grados, o sea que volvimos a pasar el margen mínimo que es los 60 grados. Lo que estamos haciendo ahí no es que lo estamos dejando durante 6 horas a 55 grados, sino lo que estamos diciendo en la curva inferior, cuando empieza a bajar, ¿sí? Que pueden ser los últimos 10 minutos del proceso, va a estar a 55. Entonces, no estamos diciendo cocinen a 55, no estamos diciendo regeneren a 55, decimos que mientras baja la temperatura límite inferior en donde el paladar siente frío es 55. Ahora pongámoslo de otra manera. Si yo, la parte bromatológica, si yo tengo una pechuga de pollo cocida, pasteurizada a la temperatura ideal, etcétera, ¿no la puedo comer fría? Sí, la podés comer fría. Esto es lo mismo, digamos. El tema es cuánto tiempo mantengo un producto a ciertas temperaturas y qué carga, digamos, bacteriana tiene al inicio de ese proceso. Acá lo que decimos es, la carga va a ser muy baja porque generamos una cocción previa, porque además superamos los 60 grados de mantenimiento o de regeneración, pero decimos, che, no te pases por abajo de 55 de estos últimos 5, 7, 8 minutos porque el paladar lo vamos a sentir frío. Son dos cosas, creo, distintas. Bien, Belén dice, cuando regenero en fuentes de metal, ¿sería el mismo proceso que en plato? El proceso es muy similar, ¿sí? Lo que tal vez no tenemos ahí es el formato de buscar que la bandeja llegue a cierta temperatura para que se seque, etcétera, ¿sí? Porque normalmente cuando regeneramos en bandeja el volumen es muy voluminoso y probablemente no lo podamos sacar ese vapor. En esos casos, normalmente lo que se hace es, como tenía ahí en el video, es poner vegetales abajo o poner arroces abajo para que absorban parte de esa humedad o bajar la humedad relativa, digamos, de la cabina del horno para que no humedezca tanto el producto. ¿Sí? Bien, Javier Oribe, ¿qué es el hot fill? Hot fill es el envasado en caliente, es una forma de lograr extender la vida útil de productos. Eso se da para salsas y para productos tipo guisos, ¿sí? En donde no hay cosa física y donde hay algo acuoso que sería el volumen, ¿no? Lo que se hace básicamente es con el producto, vamos a la salsa de tomate. Una salsa de tomate que yo tengo cocinándose y ya la terminé y la tengo a una temperatura superior a 85, 88 grados, que es temperatura mucho previa a la evaporación. En esa temperatura la envaso en bolsa de vacío, pero en lugar de ponerlo en una máquina de vacío, porque no puedo poner productos calientes en una máquina de vacío, después veremos por qué, se sella con una selladora, una barradora o una barra, digamos, de sellado, o si no, se utiliza en la industria unas clipeadoras. ¿Qué es lo que pasa? Ese producto entra a 90 grados a la bolsa y lo que está haciendo es pasteurizando la bolsa desde adentro, ¿sí? Entonces todo ese producto se mantiene pasteurizado porque lo puse en una bolsa que después va a cuidar la contaminación, digamos, exterior. Lo que hacemos con ese producto caliente, rápidamente lo abatimos en agua con hielo, chiller, abatidor de temperatura, lo que sea, y lo que tenemos es un producto pasteurizado. Eso se llama hot fill, es llenar en caliente, ¿sí?
Bien, eso responde a una pregunta también de Juan Tapia, que preguntaba justamente cuando abato si es en caliente, pero bueno, creo que lo En el hot fill, sí, abatir significa llevar a temperatura de alta temperatura a baja temperatura, ¿no? Hay un rango de temperatura que tenemos que pasar rápido, que es para evitar la multiplicación de bacterias ETA, ¿sí? Que va entre los 60 y los 7, 6, 5 grados, depende del libro que leas. Pero lo que estamos tratando de hacer es pasar rápido por esa temperatura en el caso de que queremos, digamos, hablar la parte organoléptica. Pero por otro lado está la parte de calidad del producto, ¿no? Si nosotros hacemos muy lento ese abatimiento, ese producto se sigue deshidratando, se sigue secando. Entonces, digamos, el abatimiento sirve para esas dos cosas, para evitar que se proliferen las bacterias y también para no perder calidad del producto. Bueno, acá va la pregunta de desafío de Julián. Diferencias entre regenerar al vacío y en el plato. O sea, ¿vale la pena el proceso de cerrar al vacío un producto solo por el hecho de regenerarlo? Por ejemplo, una paella. A ver, digamos, no es que hay una diferencia. Yo siempre digo, la técnica y la tecnología la vas a utilizar en relación a tu necesidad. No hay una única forma de hacer las cosas. Yo me tengo que nutrir de la técnica y la tecnología para hacer lo que yo necesito. Ejemplo, si yo sé que mi paella, digamos, la voy a servir en un recipiente porque tengo los comensales afuera todo el tiempo, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un volumen grande de paellas que la hice al vacío porque me queda bien o porque me dura más o por la razón que yo quiera. Hago un gran volumen, después la traspaso a recipiente en frío y regenero. Y lo puedo utilizar como un horno regenerador. Ahora, yo puedo vender ese producto individual y lo que puedo hacer es que regenerarlo en la bolsa en la casa del comensal. O puedo mantener esa paella a temperatura en agua porque después la voy a utilizar como una guarnición cuando armo un plato. Entonces, yo puedo utilizar el sistema como quiero, no hay una única forma, ¿sí? Es dependiendo de mi necesidad. La técnica y la tecnología están al servicio de la necesidad de cada uno, de cómo lo necesita. Bien, acá va una pregunta que entiendo que es para Ezequiel, de Valentín. Al trabajar en distintos niveles, ¿se puede trabajar un clima y temperatura distinta por nivel? No. En ese caso lo que se hace es unificar los productos como para que el clima sea válido para todos. No podés tener en una parte un clima y otro clima abajo. Es un solo clima en toda la cabina de cocción. Pero como te digo, se adapta perfectamente en los grados de tanto de temperatura como en el porcentaje de humedad que vos quieras para regenerar el plato. Eso va a depender de qué estés regenerando. Bien, a ver, voy a tratar de acomodar un poquito la pregunta de Andrés. Dice, si quiero grabar un ítem de cocción, ¿cómo hago para, por ejemplo, que suene la alarma 2 veces? O sea, la primera alarma pincelar y la última fin de cocción. Eso lo tiene que hacer a través de los procesos manuales. Se puede grabar en la parte de lo que es, hay que ver qué equipo tiene, pero en la parte de lo que es para grabar, hay una parte que dice procesos manuales o recetas manuales, donde se pueden hacer hasta 12 pasos y es ahí donde le puede incorporar el aviso para que en cada paso no le va a decir pincelar, o sea, le va a sonar y ahí tiene que saber si tiene que pincelar, si tiene que hacer un corte, si tiene que colocar algún líquido, lo que sea. ¿Está bien? Pero lo tiene que hacer a través de procesos manuales de 12 pasos cada uno y tienen para hacer más de 1000 procesos. Bien, pregunta Marcelo, para una correcta regeneración de calidad, ¿necesitamos sí o sí un abatidor de temperatura para cortar la sobrecocción? Y es lo ideal, digamos, o calculás... Si fuese en bolsas... No, si fuese en bolsa lo haces justa temperatura y se acabó. Siempre cocinás a la temperatura ideal. Si lo haces en horno directo, si no fuese bolsa, calculás que el producto, digamos, esta inercia térmica no sobrepase. En todos casos es un sistema de cook and chill, o sea, el sistema cook and chill básico es cocino y enfrío, ¿sí? ¿Va a tener cierta pérdida de calidad? Sí, pero bueno,
Lo puede tratar de enfriar lo más rápido posible en una heladera por separado o una cámara por separado. Siempre recomendamos, si vos no tenés un abatidor de temperatura, no enfríes en el lugar donde tenés guardado producto, porque lo que va a pasar es que va a subir la temperatura del otro producto que está al lado. Entonces, una de las mejores formas es decir, bueno, mira, me separo una heladerita en donde hago el enfriamiento y después lo guardo, ¿sí? Esa es la forma más, digamos, eficiente fuera de un abatidor. No, lo que decía yo, Fer, es que hablaban del abatidor y yo decía que si vos la producción la haces en bolsas, podés utilizar los piletones con agua helada, que también Sí, bueno, ahí evitás el abatidor. el abatidor. Sí, hay yo de las varias bolsas. formas de evitar un abatidor. Nada tal vez es tan eficiente como un abatidor, ¿no? Obvio. Cuando hablamos de cocción al vacío, el frío en cocción al vacío normalmente se hace en agua también, con otros equipos que son similares a un abatidor, pero de agua, que se llaman chiller, ¿sí? Si no tenemos un chiller, lo hacemos de manera casera. Normalmente la bajada de temperatura se hace en 3 pasos. Si yo tengo el producto, en vacío estoy hablando, si yo tengo un producto que cociné por arriba de los 60 grados, como todos los productos o la mayoría de los productos, lo que voy a hacer hasta los 60 grados lo puedo tener a temperatura ambiente sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy todavía en una temperatura segura. De los 60 a los 30 a 35 grados lo puedo hacer en agua corriente, en agua a temperatura ambiente, ¿sí? Y de los 35 para abajo en agua con hielo. ¿Por qué hacemos este proceso escalonado? Porque si no la cantidad de hielo que necesitas es infernal y no sería tampoco tan eficiente. Entonces hacemos este proceso escalonado y en menos de 2 horas logramos pasar desde los 60 a los 6, 7, 8 grados, que ya estamos en temperatura segura. Bien, pregunta Cristian si las bolsas van al horno. Siempre y cuando estén a 100% al vapor. Bien. Máximo, si yo cocino la pechuga al horno a 65 grados, un carro lleno, por ejemplo, ¿tendría problemas bromatológicos? Y si las abato rápidamente, ¿pierdo propiedades organolépticas? No, al contrario, digamos, 65 grados es una temperatura segura de cocción en un carro. Sí, cocción tradicional. Y el abatimiento lo que hace justamente es lograr que ese producto baje rápidamente la temperatura y organolépticamente esté mejor. Bien, Noemi dice, las preparaciones que se retermalizan, ¿es mejor alcanzar la temperatura o los minutos que uno programa? ¿A qué me refiero? Que si una verdura la necesito sobre 65 y al momento de calentar está en 10, ¿es mejor con minutos o que no alcance su temperatura? Mirá, ese si querés contale vos. Depende, mirá, si tenés gran cantidad, es probable que te convenga trabajar capaz con sonda. Ejemplo, cuando trabajás volumen en contenedores, podés poner la sonda y te asegurás que la temperatura de servicio es la correcta. Ahora, si vos tenés pequeñas porciones, generalmente lo que nosotros hacemos es una prueba, chequeamos obviamente con la sonda para llegar a la temperatura justa de servicio y tomamos el tiempo. Entonces de esa manera nosotros podemos trabajar perfectamente en porciones, monoporciones y todo eso por tiempo. No necesitas trabajar con sonda porque en estos sistemas generalmente te van a pedir muchas porciones y el equipo viene con una sola sonda, entonces lo que vos haces es la prueba. Bueno, este producto se regenera en 7 minutos, 5 minutos, 7, lo que sea. Entonces se trabaja por tiempo. Ahora, cuando son grandes volúmenes, para un buffet o lo que sea, se recomienda trabajar con sonda para asegurarte que en la totalidad de la bandeja ha llegado a esa temperatura. Pregunta Valentín nuevamente, ¿qué características comunes tienen que tener los alimentos que cocino en los distintos niveles del horno? Eso sí, tiene que ver obviamente con las temperaturas que yo voy a regenerar y la cantidad de humedad que yo voy a poner. O sea, no es lo mismo regenerar una tarta o un rebozado que regenerar una pasta o un estofado donde va a tener mucho más líquido y necesita obviamente más humedad. Entonces, en el caso de que yo quiera combinar ese tipo de productos, debería en algunos casos capaz
lograr o tapar, por ejemplo, en el caso de la pasta, o generar un clima en común que podría llegar a ser un clima que nosotros utilizamos, que es el medio húmedo, medio seco, por decirlo de una manera, que es el que trabaja a 140 grados con un porcentaje de aproximadamente el 50% de vapor. Si fuesen productos totalmente secos, donde yo necesito esa crocanticidad, puedo trabajar con un clima más seco, o puedo trabajar con el de calentar prehorneados, donde tengo la posibilidad de trabajar sin nada de humedad y solamente mantener la humedad del producto que esté en la cabina. Ejemplo, trabaja aproximadamente a unos 160 grados en calor seco, manteniendo un 60% de la humedad del producto, no agregándole vapor extra. Bien, Lisandro, desde Bariloche, pregunta, ¿se puede usar glicol alimenticio en un chiller para enfriar los productos de bolsas al vacío? Lisandro, ¿cómo estás? Sí, claro, el glicol, para los que no saben, es un producto que no se congela por debajo de los 0 grados. Se utiliza en los chillers para enfriar mucho más rápido. Entonces yo puedo ir a -10, -15, -20, hasta puedo llegar a congelar en glicol. Digamos, de hecho, se utiliza el glicol para eso. Así que sí, es correcta. Estoy buscando una pregunta que estaba para Fernando, de Oscar. Fernando, pensando en una cocina convencional, horno pastelero, horno pizzero y freidora, ¿qué técnica recomendarías de envasado y conservación? Bueno, ahí tenés el proceso de hot fill que hablábamos recién, para todo lo que es cocciones de salsas o guiso, es la mejor forma. El otro proceso de mantener es el congelado, ¿sí? Digamos, si yo puedo lograr un producto de cocción de calidad y congelarlo, es otra opción. Otra opción es directamente envasar y congelar. Otra opción es envasar y tal vez hacer una pequeña inversión en algún equipo chico que le pueda llegar a hacer una cocción o una pasteurización en agua. Digamos, hay un montón de posibilidades. Bien, y me disculpo con quienes no estuve leyendo sus preguntas, pero tengo que ir cerrando, así que vamos a hacer la última. Hay mucho interés, claramente, más que interesante. Y pregunta Máximo, en el caso de tratarse de una producción industrial de productos a la venta como viandas, la bromatología exige una cocción a 75 grados. ¿Cómo hago para garantizarles que la cocción a 65 grados es la ideal? ¿Tendría que cocinar la pechuga con sonda durante algún tiempo determinado? ¿Cocción lenta a temperatura controlada? Exacto. Lo que estamos tratando, cuando hablamos de parte de bromatología, lo que estamos tratando es minimizar la carga bacteriana, esta es la clave, ¿sí? Eso normalmente lo que se está tratando de hacer es una pasteurización. La pasteurización es una relación tiempo y temperatura, ¿sí? ¿Qué significa? 74 grados, 2 segundos logro la pasteurización, pero también la logro a 65 durante 20 o 25 minutos, logro eliminar la misma carga bacteriana. Esta es una discusión que en Argentina se da mucho, ¿sí? Pero en otras partes del mundo ya está totalmente superada, funciona así. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasa? Básicamente, si yo realmente quiero lograr una pasteurización del producto, ese producto tiene que estar cubierto, tiene que estar de alguna manera, digamos, aislado del ambiente. Entonces, el sistema que funciona es el sistema de cocción al vacío. Entonces, dentro de lo que es cocción al vacío, yo puedo bajar esa temperatura a 65 grados, cocinar con el medio donde yo estoy cocinando a 65 grados y mantener ese producto todo a 65 grados durante 25, 30, 35 minutos. Hay unas tablas que determinan cuál es esta relación, digamos, tiempo y temperatura para lograr el efecto de pasteurización. Entonces, bajo la temperatura, pero extiendo el tiempo. Y después es fácil, análisis bromatológico contra análisis bromatológico y vemos cuáles son las cargas bacterianas. Si nos dan comparable, el proceso funciona. Bueno, con lo complejo que es y lo técnico, los dos han sido más que claros. Muchísimas gracias Ezequiel y Fernando. Ahí hay un montón de agradecimientos. El último dice, me encantó, muchas gracias. Adriana de Auténtico Cafetería Córdoba. Gracias, Adriana.
ya nos conocen, de parte, bueno, de todo Fera, muchísimas gracias. Un gusto hacer junto a Rational este seminario de capacitación y siempre, a pesar de las circunstancias, tratando de ir de a poquito a lo que llamamos la nueva gastronomía, en donde inevitablemente necesitamos la inclusión de la tecnología. Muchísimas gracias Totalmente. a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. A los que participaron, luego le vamos a enviar un pequeño brief con distintos links de acceso a los videos y demás que presentó Ezequiel y algunos otros que nos sugieran. Y bueno, si tienen alguna consulta particular a Fernando, seguramente no tendrá problema en responder los 250 mails, ¿no? No hay ningún problema. Ahora le reenvían todo. Me demoro un poquito, pero bueno, en algún momento la respuesta llega. Bueno, un gusto como siempre. Buenas tardes a muchas todos. gracias, Fera. Chao chicos, gracias. Nos vemos. Gracias Fera, gracias Muchas Sandra. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, Fer.